te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia Iglesia, este camino, bienvenidos a la vitamina T que fortalece nuestra vida espiritual. El tema de hoy, pobreza espiritual. Vamos a ir a la Biblia, a Mateo 5, 1, 3. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que podemos ver aquí, primeramente decirles que en el capítulo 5 de Mateo, podemos leer el Sermón del Monte, la prédica más larga que el Señor Jesús hizo. Para Jesús siempre tuvo mucha importancia la enseñanza y gran parte de su ministerio lo desarrolló y lo dedicó a enseñar y predicar del reino de Dios. Vemos en prácticamente todo su ministerio cómo el Señor Jesús daba mucho énfasis a la enseñanza y la necesidad de que los discípulos y quienes lo seguían conocieran realmente a Dios. Las bienaventuranzas son una enseñanza muy importante para nosotros y nos muestra quiénes son considerados bienaventurados para Dios. Esa palabra de bienaventurados la escuchamos muchas veces y muchas veces no le damos realmente el sentido que realmente tiene. La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Y es importante entonces que saber que las bienaventuranzas nos muestran, hace una comparación entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo, que sabemos que es absolutamente diferente, cómo la interpreta, cómo la vive o lo que las personas piensan respecto a la felicidad, a lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, y en este caso definitivamente en la bienaventuranza nos muestra lo que significa la felicidad para Dios. Y entonces entendemos que ser bienaventurado es ser una persona que se goza en Dios. También en el estudio de las bienaventuranzas nos presenta la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Son muchos los que han oído acerca de Jesús a través del tiempo, a través de la vida. Jesús no es alguien que apareció ahora en nuestro conocimiento o del cual hemos oído. Se ha escuchado siempre de él. Son muchos los que lo han seguido a través del tiempo, muchos los que han recibido de sus beneficios, de sus bendiciones, pero muchos también son los que no lo conocen en verdad. Saben de Jesús, han escuchado de Jesús, pero no lo conocen. Es como decir, creer en Dios, pero sin conocer a ese Dios en el cual creemos. Definitivamente ahí se genera un vacío espiritual respecto de lo que significa realmente el conocimiento de Dios. No solamente decir yo creo en Dios, hay que conocerlo. Y conocerlo de manera personal, de manera cercana. Hoy hay muchos que se consideran cristianos, que quieren ser cristianos, que quieren seguir a Jesús, pero tienen sus propias ideas acerca de lo que es la vida cristiana, acerca de lo que es y debe ser un cristiano. Es como vivir la fe a la manera de uno, vivir la vida cristiana como a mí me parece, y vemos ahí obviamente que muchos cristianos no lo son realmente porque no conocen de Dios y mucho menos conocen, obviamente hay un gran desconocimiento de Dios y además de su palabra. Cristianos que nunca leen la Biblia, nunca estudian la palabra de Dios, por lo tanto hay un desconocimiento, hay una ignorancia espiritual. Es por esto que el Señor mismo, Jesús, se tomó el tiempo de enseñar directamente a sus discípulos acerca de lo que significa e implica seguirle, acerca de cuáles son las condiciones para disfrutar del reino de los cielos.
Mateo 5:3, que leíamos al comienzo, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu no es una persona de una baja estima, una persona callada, una persona introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren ni a las que son oprimidas o rechazadas. Porque de todas esas cosas, de todas esas situaciones y adversidades y condiciones, también la experimentan los incrédulos. La palabra pobre mencionada aquí no es la que se asocia con pobreza material o la que vive un mendigo o una persona desamparada. El Señor Jesús, al decir pobres en espíritu, aquí no está hablando de una pobreza material o terrenal, sino espiritual. Y esa es la que muchas personas desconocen, que existe esa pobreza espiritual, ese ser pobre en espíritu. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando se está sin Dios. Podrá tener mucha riqueza, podrá vivir seguramente una vida espléndida, pero hay una ruina espiritual cuando no se tiene a Dios. Es quien reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a una actitud humilde de reconocer la absoluta faltante espiritual cuando estamos apartados de Dios. Los pobres de espíritu se despojan principalmente de todo orgullo y soberbia y altivez para reconocer su necesidad de Dios. Que definitivamente esos son las señales de cuando una persona no considera a Dios: el orgullo, la soberbia, la altivez. Porque el reconocer la necesidad de Dios es también reconocer que no puedo confiar en mí mismo. Yo tengo que buscar la gracia y la misericordia de Dios, que no es por mi fuerza, no es por mi propio conocimiento. Yo necesito de Dios. A diferencia de lo que el espíritu del mundo, los incrédulos, que afirman y dicen y obviamente llevan a la gente a confiar en sí mismo. Le dicen: confía en ti mismo. Son bienaventurados entonces los pobres de espíritu, estos son dichosos. El Salmo 34:8 nos dice: gustad y venid, que es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Quién es dichoso? El hombre que confía en Dios. El versículo que leíamos al comienzo dice: porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Es decir, que solo aquellos que atienden, que obviamente entienden su condición pecaminosa, reconocen su ruina espiritual, son quienes se acercan humillados a Dios y obviamente son recibidos en su reino. De ellos, dice, es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden esa condición, reconocen su condición de pecado y se acercan confiadamente a Dios, declaran su necesidad, obviamente reciben esa bendición de Dios, ese ser llamado bienaventurado. El Salmo 136:6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y Santiago 4:6 también nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La condición de humildad para acercarnos a Dios y reconocer nuestra condición de pobreza, de necesidad, de lo que se vive sin Dios, en una actitud humilde, nos trae a nuestra vida ponernos en ese confiar en Dios, entregarle toda nuestra vida y ya dejar de ser esos altivos y soberbios para pasar a ser y tener esa condición de humildad para acercarnos a Dios. Y Él obviamente extiende su mano, extiende sus brazos, nos arropa, nos acerca a Él y definitivamente recibimos todo aquello que Él nos ha prometido
cuando lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Debemos entonces pedirle a Dios que abra nuestros ojos y nos dé el entendimiento a la pobreza espiritual cuando se está sin Él. Saber que sin Dios se es definitivamente una persona arruinada y que obviamente carece de todo aquello que definitivamente Dios ha venido a darnos en esa vida abundante que Él nos ha prometido. Entender la pobreza espiritual, podemos acercarnos a Dios con fe, con arrepentimiento y pedirle como un necesitado, ¿verdad? Como una persona humilde delante de Él para que Él nos otorgue su perdón y nos otorgue obviamente el don de la vida eterna. Reconocer que sin Él nada somos. A los que somos creyentes, que esa convicción nos haga ser cada día más humildes, sencillos y dependientes de Dios cada día más. Y seamos también testimonio ante muchos y ellos también puedan ser llamados bienaventurados. Tenemos una gran misión, que mucha gente reconozca su pobreza espiritual para que también puedan recibir ese reino de Dios que Él nos ha prometido y seamos llamados bienaventurados. Vamos a orar. Padre del cielo, muchísimas gracias te damos en este día por esta enseñanza que tú nos das, Señor, de poder reconocer nuestra necesidad de ti, y poder entender lo que significa realmente la pobreza espiritual, el ser llamados pobres en espíritu, porque sabemos que tu promesa nos dice que ellos serán bienaventurados y de ellos será el reino de los cielos. Gracias, Papá Dios, porque nos enseñas a reconocer nuestra necesidad de ti. Gracias por entender que sin ti nada somos, Señor, y que podemos despojarnos de toda soberbia, de toda altivez y declarar, Señor, con todo nuestro corazón y convicción que confiamos en ti, que nuestra vida es tuya y aquí estamos, Señor, para glorificarte y exaltarte, Señor. Quedamos en tu exquisita y maravillosa presencia, declarándote a ti nuestro Dios y nuestra confianza absoluta en ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, familia. Un abracito fuerte, disfruten esta vitamina, compártanla y que Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com